Recording in progress. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos varios, creo que aquí. 15. 15. A ver, esperemos un par de minutitos nada más. Y voy abriendo la lista, ¿ya? Voy colocando el número de la sesión. Nuestra sesión 9. ¿Vale? Siempre. Ya, creo que ya no están entrando más. Ya paró. Pararon los avisos de entrar. Bien, empezamos entonces con la lista, chicos. Valeria Barrientos. Ellen Cabral. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Ellen. Alistair Cayusani. Daniel Carrasco.
Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Karina Dávila. Janet Durán. Richard Guamán. Ahí está Richard. Por ahí está. Buenas noches, Richard. Muy bien. Richard. Wilman. Guamán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Yendi. Marisol Malqui. Ahí está. Buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches, Silvia. Yadira Montenegro. Joana Nunayaye. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches, Joana. Claudia Focori. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, Desiree. Gianmarco Simón. Ahí está también. Buenas noches, Gianmarco. Tatiana Turpo. Pedro Urbano. Presente, profesora. Buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Listo. Y ya no veo ninguno más pidiendo ingresar. Creo que ahí, justo entró una. Yadira, a ver. Montenegro, ¿no? Montenegro, Yadira. Yadira Montenegro, ¿entró? Buenas noches, profesora presente. Disculpe la demora. Buenas noches. Buenas noches. Estamos a tiempo todavía. Muy bien. Gracias. ¿Alguno más? Ahí está entrando más. A ver. Otra vez. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Era Turpo, ¿no? Turpo. Tatiana Turpo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. A ver, ¿alguien más? Creo que ya. Acá hay más. Durán. A ver. Entró Durán. Janet Durán. Janet Durán. ¿Ingresó? ¿Logró ingresar Janet? Janet Durán. ¿Llegó a ingresar? Buenas noches, Janet. Creo que no llegó a ingresar. Buenas noches, profesora presente. Disculpe la demora. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. Estamos a tiempo todavía. Muy bien. Bien, si era Janet Durán. Ya. Creo que ya estamos. Ya somos 18. Bueno, faltan algunos. Valeria Barrientos ingresó. Alistair, Cayusani, Karina Dávila. No, ninguno. Bien, vamos a ver entonces la sesión de hoy. Voy a presentar la sesión de hoy, ¿ya? A ver, alguien más entró, pero bueno, ya empezamos con la sesión de hoy. Ya estamos, chicos, la quinta semana, nuestra quinta semana. Tenemos la sesión 9 y 10 dedicadas todavía al plan de monitoreo ambiental. Vamos a ir trabajando, vamos a tener un espacio para trabajar, así es que vamos a tratar de
de dar algunas indicaciones más en esta sesión para que puedan ir avanzando o visualizando bien su plan de monitoreo. A ver, ¿quién? Ah, Cori. Bien. Sí, yo le anoto ahora, ¿ya? A Cori. Listo, no se preocupe. Estamos todavía a tiempo. Bien, ya justo empezando la clase. Entonces, habíamos hablado sobre el contexto, sobre todo esto, que el entorno que necesitamos saber para situarnos en un espacio, en un tiempo y saber qué está pasando en ese momento, ¿no es cierto? Y también hemos visto que la parte física es importante también, es decir, no solo el tiempo en que estamos, la situación de la coyuntura social, económica, política en que se está en ese momento, sino también cómo es físicamente el edificio, cómo es físicamente la sala, cómo es físicamente la materialidad de los soportes que están en este repositorio o en este depósito o en esta sala donde reposen nuestros, o almacenemos o tengamos nuestros documentos, ¿no? Y bueno, y entonces habíamos hablado sobre todo el cómo vamos a conocer el ambiente y cómo lo vamos a ir describiendo también. Y para conocer más el medio ambiente, entonces, vamos a usar estos aparatos de medición. A ver, alguien más está entrando. Dávila, ya. Y vamos a usar estos aparatos de medición justamente para entender el entorno, porque como, según nos dice acá RAES, el entorno es determinante en muchos casos en la evolución del estado de conservación. Porque si nosotros tenemos un entorno con parámetros extremos o cuya, ¿cómo se dice? Bueno, cuando sube y baja, cuyos parámetros suben y bajan rápidamente. Fluctuación, profesora. ¿Cómo? Fluctuación. Fluctuación. Gracias, sí. Cuya fluctuación, gracias, Blanca, tú siempre me ayudas. Cuya fluctuación justamente es mucha, es demasiada, no es una fluctuación pues progresiva o ligera que sí se permite, sino es demasiado extrema. Bueno, allí empiezan los problemas de deterioro, ¿no? Habíamos hablado también de las consideraciones de la humedad relativa, de la temperatura, más o menos en qué rango nos dicen todos estos organismos internacionales, todos estos estudiosos, digamos, que nos apoyan, nos ayudan a, em, a cómo manejar nuestros ambientes, ¿no? Y nos hablan de ciertas oscilaciones o fluctuaciones diarias más menos 2 a 3% en cuanto a la humedad y 1,5 solamente en cuanto a temperatura, hasta 1,5, ¿no? Y el rango óptimo para lo que es las mediciones de humedad relativa y temperatura, tendríamos pues para el papel entre 50 y 60% y para las fotografías entre 25 y 35%. En cambio, para la temperatura, vamos a ver que para el papel nos dicen entre 19 y 21 grados y para las fotografías 4 grados, ¿no? Más o menos. Y si es que hay que moverlos de un lado a otro, o sea, de un espacio en el que están más o menos a esos parámetros, y si se mueven estos bienes a otro espacio, bueno, tiene que pasar un tiempo de aclimatación por semana y dependiendo de la naturaleza del objeto, ¿no? Vamos a darle tiempo a que se aclimate antes de colocarlos al nuevo espacio. Habíamos conversado sobre eso y ahora vamos a ver un poquito sobre las referencias para la evaluación de riesgos derivados de los factores microclimáticos. A ver, otra persona que ingresa, ya. Y los parámetros de evaluación de riesgo, es decir, lo que nosotros tenemos que
percatarnos porque ya está excediendo de los parámetros que nosotros consideramos adecuados, bueno, serían los niveles extremos, ¿no es cierto? Sí, dígame, Valeria. Profesora, buenas noches, disculpe, sí ya ha tomado en lista, lo que pasa es que mi red, como saben, el metropolitano, entraba y se salía. Entonces, no sé, está inestable, no sé si por favor me puede considerar. Ya. Sí, a ver, vamos a Gracias. considerar también, a ver, ¿quiénes entraron de una vez, ya? Valeria, Karina Ávila fue, Sí, ¿sí, no? profesora. Sí, Karina. ¿Y quién más estaba? Claudia Focori, ¿no? Ya me acordé, ¿sí? Pedro Urbano, ¿llegó? Pedro Urbano sí estaba, ¿no? Sí, ¿y por qué no está acá? Ya, sí, sí. Yo me acuerdo que Pedro me contestó, Pedro Urbano, ¿no? Y luego Cayusani, Alistair, él todavía. Ya, bien. Listo. Entonces, les decía sobre los niveles extremos de humedad relativa y temperatura del aire, la magnitud y velocidad, además eso, ¿qué tan rápido son esas fluctuaciones? ¿Qué tanto de magnitud suben? O sea, de repente, más de 5 puntos en una hora, de repente, o a veces llegan hasta 10 puntos más en un par de horas nada más, ¿no? Entonces, esa magnitud y la velocidad con que estas fluctuaciones aparecen, eso es importante. La proximidad también, el darse cuenta que de repente hay una proximidad a focos de humedad o fuentes de emisión de calor o frío de las que no nos habíamos percatado y que quizá esa sea por ahí la razón, ¿no? Por la que estaba pasando. Acá también coloqué un aparato de medición y que a veces los aparatos traen solamente ¿cómo se dice? Dos filas, sí, dos filas, una para la humedad relativa, o sea, con porcentaje, y la otra con grados para la temperatura, solo dos. Pero algunas traen más filas, más números, entonces ahí hay una temperatura in arriba, luego en el medio una temperatura out para es decir, ambos para la temperatura, y abajo recién una para la humedad relativa. La primera, la in, es la temperatura del ambiente y es la que se debe registrar en el formato. La out es un sensor ya externo. Normalmente tienen, no sé si se han dado cuenta, un cablecito que es para que tome, cuando el aparato está dentro, ese sensor se saca y toma afuera, ¿no? Pero la que tenemos que tomar entonces es la de arriba, la temperatura in, ¿ya? Y lógicamente la de abajo, que es la humedad relativa del ambiente. Para un lado a veces está la hora, marca la hora, y bueno, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Luego vamos a ver también algunos datos que están, yo lo he sacado justamente del libro que les he colgado sobre las consideraciones para el monitoreo ambiental, para las mediciones ambientales. Y bueno, y si bien allí habla sobre museos, de repente sobre diferentes iglesias, otros tipos de espacio, pero se aplican igual para archivos y bibliotecas, para todos los recintos que tengan este tipo de patrimonio, ¿no? Y bueno, los criterios para la valoración del daño producido por los factores microclimáticos, dado que el deterioro depende de los valores
extremos y de la amplitud y rapidez de las fluctuaciones, la tendencia es evitar los niveles demasiado altos y demasiado bajos y garantizar la mayor estabilidad posible, ¿no es cierto? Porque justamente es esos cambios los que provocan que rápidamente nuestros documentos capten la humedad rápido y también rápido la pierdan, porque como están fluctuando muy rápidamente, en un solo día podemos hacer que el soporte cambie de dimensión, se sobredimensione por la humedad y luego bote esa humedad por el calor y se encoge entonces, ¿no? Entonces estamos en el mismo día condicionándolo a lo que le llamamos una tensión, ¿no? La vulnerabilidad de un bien depende de su naturaleza, su estado de conservación, sus condiciones habituales de conservación, por lo que las mismas condiciones pueden provocar efectos diferentes. A todos de repente estamos en la misma, en el mismo ambiente con esa humedad y temperatura tan fluctuante y de repente no a todos les pasa lo mismo de repente. Y es que depende de la naturaleza del bien, por eso es que el semestre pasado hemos hablado sobre el pergamino, la diferencia con el cuero, la diferencia del papel del papel de algodón o papel hecho en tina, y los papeles hechos de madera, ¿no? Y con pasta química, los papeles con pasta mecánica. Hemos hablado todo el semestre pasado sobre los diferentes tipos de papeles, los diferentes tipos que es diferente de repente todas las fibras vegetales a lo que se obtiene más bien del pergamino, la piel animal más bien, ¿no es cierto? Entonces, de que cada uno tenía sus propias características. Y luego de eso, cada uno tiene sus propios daños también, ya, ya vienen con una forma de procedimiento, de elaboración, dentro de su proceso de elaboración, ya tienen algunos acidificantes dentro, entonces decíamos que tienen un deterioro ya interno, ¿no es cierto? Y que también lo condicionaban ciertos factores en lo externo. Entonces, habíamos hablado también de la química, de cómo químicamente iba cambiando el material, ¿no es cierto? Entonces, y que entonces algunos materiales eran más estables químicamente que otros. Habíamos hablado de eso. Por eso es que el daño, entonces, si bien todos están en la misma condición, no va a ser el mismo para todos nuestros materiales, porque cada uno tiene una vulnerabilidad diferente. Luego hay que considerar que los bienes pueden estar aclimatados a ese entorno ya existente y mantener un buen estado de conservación a pesar de que los niveles de los parámetros parecen poco adecuados. Una modificación hacia valores teóricamente mejores puede activar un proceso de deterioro. En todo caso, el cambio debe ser gradual. Recuerden eso, que lo primero que acabamos de abrir acá la sesión diciendo que los factores, nosotros tenemos que conocer el entorno porque no podemos actuar simplemente porque, bueno, pensamos que lo tenemos que tener a ciertas condiciones porque eso me dice la norma. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, conocer en qué parámetros estamos y cómo se han venido aclimatando eso a través de los años. Y si es que queremos hacer la modificación, va a ser una modificación gradual, porque si no, igual vamos a someterlos otra vez a estrés, igual vamos a cambiarle de forma drástica y no es lo que queremos, ¿ya? Luego, evaluar el efecto de una grave alteración en las condiciones ambientales debido a las posibles averías de los sistemas de control climático que mantienen de forma artificial las condiciones ambientales. También eso probablemente en muchos casos sucede que son los aires acondicionados que no están tan usados de una manera correcta, los que hacen que
se altere un poco este microclima que ya tienen, ¿no? Y bueno, luego el poder degradativo de la humedad depende de la acción conjunta con los contaminantes del aire y de la ventilación también existente. Recordar eso, que un solo factor no es el desencadenante, sino varios normalmente. Hemos hablado de las moléculas de agua, cómo hacen hidrólisis, ¿no es cierto? Pero no solo las moléculas de agua, también hemos visto que cuando vienen las partículas traídas por el aire, ciertas partículas con contaminantes tan diferentes pueden también hacer que este daño pues sea más grave. No solo eso, también hemos hablado del oxígeno mismo, ¿no es cierto? Del oxígeno mismo, como está haciendo ya que se deteriore los bienes o todo lo que es orgánico. Además, hay que tener presentes otros riesgos asociados a la humedad, como lo son la movilización de las sales. Recuerdan que hablamos de de los distritos que están cerca al mar. Y bueno, esas sales que van subiendo, digamos, y luego van transportadas por el aire, que favorecen a la fotodegradación, también la luz, el sol y otros fenómenos, ¿no? Entonces hay muchísimos fenómenos que están produciendo todo el tiempo que no, o los estamos dejando ingresar muchas veces al interior, no haciendo bloqueo, ¿no? Acá les puse algunos ejemplos de registros, de formatos, mejor dicho, de formatos para el registro de temperatura y humedad relativa que encontré la vez pasada. Recordé que Blanca me había comentado que quería que le pusieran unos ejemplos, ¿no? Y bueno, ahí encontré algunos ejemplos, hay varios en la web. En el que, si ustedes se dan cuenta, ya tiene los parámetros, como les decía, les estaba explicando la vez pasada. Hay algunas fichas en las que ya colocamos los parámetros en el borde y solamente vamos marcando según el parámetro que hemos encontrado y luego podemos hacer la gráfica ya rápidamente. Acá hay otro, igual, la temperatura y humedad. Allí, en este otro, y siempre empieza, como ven, siempre empieza por los datos de identificación del espacio, de la fecha, de la persona que registra, del lugar, de el ambiente, todos los datos primero, ¿no es cierto? Y luego ya viene el gráfico. Y el gráfico o el formato para registrar los datos. Y acá también han puesto en la columna de la izquierda, vemos entonces que se ha dividido, como les decía yo, a veces es adecuado colocar de repente el parámetro o una línea que separe el parámetro de riesgo y que nosotros podamos darnos cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, han colocado, en la primera parte está la temperatura. La temperatura que va del 15, más o menos, del 15 al 30, y como peligro arriba del 31. Y también abajo del 15, ¿no? O sea, el rango óptimo sería esa franja, la franja media, y el umbral de riesgo sería para arriba de lo que dice peligro, ¿no? Para arriba, tanto para arriba como para abajo. Igual tenemos en la humedad relativa, ¿sí ven? También hay igual una franja donde están los parámetros desde el 40 hasta el 70. Arriba del 70 ya sería el umbral de riesgo, al igual que debajo del 40, ¿no? Han colocado esos parámetros en esta
Solamente, no estoy diciendo que esos sean los parámetros, sino que han colocado en esta ficha, ¿no? Profesora, disculpe que le interrumpa. ¿Esos parámetros a qué se refiere? Porque veo que en unos no está en sí correlativo o son las fechas. Como, Lo que está mencionando justo ahorita de los parámetros. ya. Sí, mira, ve, en temperatura hay una línea donde está el 15 grados, ¿no? 15, 16, Ah, 17, 18, ah. 19, 20, 21, 22, 23, hasta 30 grados. Hasta ahí han puesto una línea porque de ahí sería el umbral de riesgo para arriba, ¿no? O sea, si pasa de los 30 grados, sería 31, 32, 33, 34, 35 grados, ese es el umbral de riesgo, o sea, es demasiado ya, ¿no? Y para abajo también igual, por eso dice peligro, arriba y abajo. Peligros también dice el 14, 13, 12, 11, 10, eh, porque que bueno, o sea, o no tiene, está muy frío, o está muy frío porque está muy baja la temperatura, o está muy caliente el lugar, ¿no es cierto? Eso. Y la franja del medio sería el parámetro que sería el adecuado. Y lo mismo pasa con la humedad. La humedad vemos que ahí empieza en 40%, 40% y le han puesto de dos en dos ahí. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Ahí, ahí hay una línea también, ¿no? Como que por ahí hay una línea entre lo que puede ser Y lo que no. adecuado, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿Sí? Lo que debe ser y lo que no debe ser. Ajá, algo así, ¿no? Entonces acá le han puesto en el 54, ya hay 50 y 56, 58, 60, hasta 70. 70, más de 70 ya es el umbral de riesgo igual. Entonces, peligro, ¿no? 72, 74, 76, 78. En algunos casos sí, algunos lugares llegan a 80% de humedad. Entonces, están saliéndose de ese parámetro. Y bueno, y otro peligro, umbral de riesgo, es la falta de humedad también, que reseca, pues, ¿no? Los bienes. ¿Qué sería ahí? Dice 38, 36, 34, menos de eso, ¿no? Solamente entonces para ahí poner un puntito, por ejemplo, acá el día 1 y ahí acá en este gráfico solo han puesto dos tomas, mañana y tarde, dice, ¿no? Mañana y abajo es para poner la hora de lectura. Ahí abajo pone la hora de lectura. Y solamente ahí pone mañana tarde. Ya fijaron que, por ejemplo, en la mañana es a las 9 y en la tarde, por ejemplo, es a las 4. No sé, ya se fijó. Entonces ya saben que a las 9 y a las 4 se tiene que tomar. Entonces, a las 9 de la mañana se encuentran con que hay una temperatura de 17 grados. Ya. Pum, un puntito ahí. En 17 grados, la mañana, un puntito ahí. Luego, en la humedad, más bien en la mañana, un 74 grados, perdón, porcentaje, 74% de humedad, o de repente más, en la mañana, un puntito ahí. Luego en la tarde, vamos a hacer otro puntito y vemos que bajó de repente la humedad, está por 50, y luego la temperatura también ya no está en 17, subió un poco de repente a 22. Y bueno, entonces se va poniendo ya en la tarde, el puntito en la tarde, y así haciendo solo puntitos, porque ya están al costado los números que nos indican. Luego, cuando terminamos la semana, lo único que vamos a hacer es unir puntito con puntito y vamos a ir viendo, ya nos va a salir el gráfico de las fluctuaciones, ¿no? De esta forma es para que ya unamos los puntitos y luego ya nos sale el gráfico. Entonces, ese gráfico, como ya están los parámetros a través de estas líneas, ya están los umbrales de riesgo, ya vamos a poder saber si la fluctuación es mucha
y si está poniendo en riesgo, ¿no? Porque va a pasar el umbral seguramente en algunos casos. Y en algunos casos en un día, en otros casos en una semana. Qué tan corto o qué tan rápido es ese cambio del umbral de riesgo al umbral de riesgo, ¿no? Eso es la idea en esta otra ficha, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora, sino que me causó curiosidad de saber cómo se ponía, pero ahí se ponen los grados y el porcentaje, entonces. Pero Logrado. ahí no tiene observaciones como se... Ah, no, sí tiene, sí Sí, tiene, sí abajo tiene. sí. Sí, 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 ya Sí. lo leí, profesora. Sería bueno de repente que estén al costado de cada día, porque las observaciones en realidad, la vigilancia es diaria. Debe haber una observación diaria. No creo que este es para todo un mes, miren, porque tiene 31. Este es para todo un mes. Y estos 5 reglones de observaciones para todo un mes, yo creo que por ahí nos puede hacer falta más bien un espacio. De repente hacerlo semanal, pero con el espacio el formato me refiero. Un formato semanal y con el espacio para observaciones de cada día. Podría ser también, a mí me parece más adecuado. Y bueno, hablemos también sobre las características técnicas de los equipos. En el caso pues de la temperatura y la humedad, vamos a ver que hay ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el rango de medición, es decir, los intervalos de valor que puede medir ese aparato. En algunos casos nos dicen, bueno, este aparato mide hasta 70%. Y de repente yo sé de que en mi espacio llegamos a más del 70%. Entonces, si no me va a medir completamente, bueno, yo elijo otro mejor, ¿no es cierto? Que de repente tengo un rango un poco más amplio, hasta el 90% más bien, porque yo he visto que sí, pues, algunas veces en invierno sube hasta más del 80%. Entonces, y si yo me compro uno que mida solamente hasta 70, pues no me va a dar la información que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, este rango de medición es importante que lo sepan. ¿Hasta qué rango mide? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Ya? Tanto en la temperatura como en la humedad, en los dos. Luego que tenga una precisión también. Es decir, el error bueno, siempre en las especificaciones te dicen, ¿no? Cuánto de margen de error puede tener. Entonces, bueno, que sea el que tiene un mínimo rango de error. La resolución también, que es la capacidad para indicar un valor mínimo de la magnitud medida. La resolución de los equipos también es importante. El tiempo de respuesta, que es el intervalo que transcurre entre el instante en que se produce una variación y la magnitud a medir, y el instante en que el aparato alcanza unos límites específicos. A ver, perdón, ahí voy a admitir, ya. Especificados en torno a su valor constante final y se mantiene dentro de ello, ¿no? Hay algunos equipos muy sensibles que uno los puede mover a otro lado y rápidamente van captando ese valor del momento, pero hay otros equipos que no, tardan bastante, es decir, su tiempo de respuesta no es tan rápido y que vamos a tener que esperar, de repente dejar unos 5 minutos a que capte toda esa información. La clase de protección, el grado de protección de lo envolvente contra el acceso a partes peligrosas, penetración de cuerpos sólidos, así como penetración de agua, también eso, ¿no? Algunos tienen esa protección y otros aparatos no. El tipo de batería, la reposición de la batería también. De repente por ahí alguien compra uno y les venden con una batería que ya pues ya ha estado bastante usada, piensan que es nueva y de repente la batería ya está bajísima, ¿no?
La estabilidad también, que la capacidad del instrumento para mantener constantes sus características metrológicas durante un periodo de tiempo. La repetibilidad, la capacidad de un instrumento para reproducir el mismo resultado cuando se mide sucesivamente la magnitud de las mismas condiciones experimentales, eso también, que no sea pues, que a veces los aparatos no están bien, no son tan sensibles, entonces la calibración también juega mucho, ¿no? El que esté bien calibrado y pueda tomar buenos datos. Hay algunas empresas, casas que venden sistemas de medición ambiental y bueno, ellos sí te dan la confianza de darte un servicio de calibrado y que cuando nosotros hagamos un plan como este, ya en la realidad, con todas las de la ley, digamos, tenemos que tener en cuenta eso, el que siga con esas características y que tenga un servicio de calibración, programarlo dentro del proyecto, ¿no? Y entonces, para seleccionar los equipos, hay que elegir un equipo adecuado, que tenga la capacidad de mediciones puntuales y continuas, que sea fiable en las mediciones, que tenga un tamaño de espacio para monitorizar, capacidad para ofrecer también resúmenes gráficos, datos estadísticos, es decir, en realidad lo ideal cuando hacemos un proyecto de mediciones ambientales sería un data logger, ¿no? Los data logger sí vienen con un programa que nosotros podemos obtener, nosotros podemos programarlo, las horas que queremos que mida, si queremos que nos avise cuando está llegando al umbral de riesgo, y la descarga pues la podemos hacer mensual, si queremos, y entonces en todas las veces a las mismas horas, ese data logger nos va a dar los parámetros, ¿no? Y además los va a convertir a gráfica también. Entonces, ya tenemos ahí con eso ciertos gráficos y datos estadísticos, ¿no? Y va a haber una exactitud además de los datos. Nos va a dar altas máximas y mínimas, nos puede dar promedios, bueno, podemos trabajar de muchísimas formas con un data logger. Pero bueno, ahora lo que vamos a usar es el termigrómetro, ¿no? Habíamos hablado de eso. Luego, bueno, que nos dé exactitud, facilidad de uso también, que no sea algo, pues, que no sea fácil de manejar, ¿no? Eso, cada vez están trayendo a más data loggers, así es que ya el que yo suelo usar, digamos, se llama Trotec, es un data logger de una marca, una casa comercial que lo vende a Metrix se llama la casa comercial, y el data logger se llama Trotec. Es muy fácil su uso, es muy adecuado, además viene con su seguridad como para ponerlo en un lugar bien seguro, y luego tengo la descarga, lo descargo a la laptop y bueno, bien, todo muy bien. Pero ya han salido otros también, otros más pequeños, que es un poco más difícil el tener la seguridad de dejarlo en un lugar porque no tienen seguridad para dejarlo. Son tipo botones o tipo unas cositas chiquitas nada más han salido ahora, ¿no? Entonces hay cada vez, sí, ahora sí ya es accesible el tener data loggers, pero hay que pensar en cómo selecciono el equipo, cuál me representa seguridad en los datos y seguridad también de que no se me va a perder el aparato, ¿no?
que me va a dar los datos que quiero, que va a ser preciso, que me va a ser confiable, que todo lo que yo necesite ver. Además, evaluar los costes también. De repente, si es que estos aparatos chiquitos no tienen de repente muy larga vida, pues voy a tener que ir comprando otra vez y otra vez, ¿no? En cambio, invertir de repente en uno que tenga una casa de respaldo, bueno, sí, y hay que prever solamente los gastos que genere, por ejemplo, en la batería. Cada cuánto tiempo vamos a tener que cambiarle la batería o hacerle una calibración. Y bueno, luego el procedimiento de manejo y uso. Factores que afectan al funcionamiento del sensor, la calibración, comprobar la fecha de la última calibración para asegurar la precisión del sensor. Cargar la batería, la carga de batería, algunos se pueden cargar las baterías, algunos hay que cambiarla, ¿no? Algunos vienen con el aparato para recargarlos y otros, bueno, no, otros son, como les decía, de tipo botón le llaman, ¿no? Que es con una pila más bien como tipo de reloj. Asegurarse que hay baterías suficientes para disponer disponer de repuesto para una eventual descarga. Ambientes y condiciones extremas y oscilaciones muy bruscas que disminuyen la precisión del sensor. De repente eso, ¿no? También darnos cuenta de que quizá como hay oscilaciones muy bruscas, quizá hay corrientes de aire por ahí, por donde están midiendo. Entonces, el sensor es demasiado, de repente, el aparato es demasiado sensible y bueno, y este sensor se va deteriorando, ¿no? Ambientes con probabilidad de condensación se puede producir al pasar de un ambiente frío a uno caliente o con humedades altas continuas que pueden producir corrosión. Ambientes polvorientos disminuyen la precisión también, los ambientes polvorientos. Presencia de personas en la proximidad, quizá tocar o respirar cerca al sensor también puede hacer que cambien esos parámetros, ¿no? Luego, tener presente el tiempo de respuesta del sensor. Ya les comentaba que algunos aparatos rápido captan las mediciones tanto de temperatura como de humedad, pero otros como que necesitan un tiempo, ¿no? Y a veces como no tenemos somos desesperados a veces para hacer la medición, queremos hacerla en un minuto solamente, ¿no? Y un alumno me decía una vez, pero yo cada vez que voy es el mismo parámetro, es el mismo parámetro. Y decía, ¿será el mismo realmente o será que no te estás dando, no le estás dando el tiempo adecuado a cambiar? Pero decía, profesora, es que yo voy a él medía de 2 sitios, ¿no? En mi espacio lo tengo y está la medición. Luego voy al otro espacio y es igual, y siempre es igual. Pero a mí no me parece, ¿no? A él no le parecía. Yo decía, ya, lo que vas a hacer ahora es dejarlo allí por lo menos 5 minutos, por lo menos, porque él rapidito lo hacía, ¿no? Hasta 10 minutos darle, porque no todos tienen la misma sensibilidad. Entonces, déjalo 10 minutos y ahí recién me dice si es que efectivamente es la misma. Y ya efectivamente haciendo eso me dijo, no, cambió, a los 5 minutos empezó a cambiar. Sí, entonces no es como que vas un minuto y quieres regresarte, no vas a obtener un resultado. ¿Ya? Tenemos que esperar un mínimo de 5 a 10 minutos mínimo para hacer la toma, si es que hacen la toma en 2 lugares diferentes, me refiero. Así que proyéctense cómo van a hacer las tomas. Luego,
Los factores que afectan a la fiabilidad de las lecturas relacionados con la localización del sensor, las corrientes de aire. Eso lo aloca el sensor, ¿no es cierto? Las corrientes de aire, la insolación directa, además, si es que lo ponemos de repente, bueno, en esa ventana que justo da todos los días el calor intenso y lo ponemos ahí. Entonces, bueno, es una insolación directa. Proximidad a fuentes de calor o de frío, calefacción, aire acondicionado. Los muros, de repente lo hemos puesto más bien en un muro exterior. Las inclemencias meteorológicas en exterior. Proteger el sensor del agua, de la radiación directa y del polvo y contaminantes mediante una protección de intemperie. Lugares con geometrías complejas también, monitorizados con un sistema de radiofrecuencia que puede sufrir interrupciones de la señal. Hay lugares donde te paras en un lugar y no hay señal, te tienes que parar para el otro para recién agarrar señal, ¿no es cierto? Entonces, si es que cuando se utilizan sistemas que son con repetidoras, hay estos sistemas que funcionan en red. Entonces, hay un espacio, un lugar donde se coloca el data logger, receptor, digamos, y varios otros data logger con repetidores para que vayan dando la información, vaya llegando a un solo punto. Si es que no se ha tomado en cuenta que hay muros muy gruesos de repente, no va a poder llegar bien la señal. Tendría que ir pues un repetidor más ahí, ¿no? Para que pueda rebotar la señal al repetidor y luego ir a la central, digamos. Y bueno, es por el lugar mismo. Son 8:20. A las 8:30 todavía tomamos el break, ¿ya? Luego, tenemos que ubicar los puntos de medición también. Y bueno, la vez pasada me preguntaban justamente, ¿no? ¿Cómo hacer para tomar, dónde debo tomar, cuáles son los puntos adecuados, cuántos son? Yo les decía, bueno, tiene que ver con el espacio que tienen y con las condiciones que ustedes vean, ¿no? Ustedes son los que están ahí en ese lugar y bueno, tienen que ir viendo los puntos con problemas de inestabilidad. Si es que ese es su objetivo, de repente ustedes han visto, bueno, como por ahí me decían algunos, hay un lugar que está, bueno, siempre cerrado y que el olor y tal, entonces han notado que hay ciertos problemas y bueno, y su objetivo es saber eso, que ese lugar con esas características, sí, cómo van sus parámetros ahí, ¿no? O de repente es un lugar muy amplio, muy grande, sí está ventilado y todo, pero bueno, es bastante amplio y quieren saber si es que en todos los lugares tienen una buena se maneja bien el parámetro o de repente hay una zona en la que no se ventila adecuadamente, entonces están estancando de repente ciertas humedades en esa zona. Bueno, ustedes, el criterio, digamos, depende del objetivo que tengan. Y luego, ¿qué más? Es preferible tener pocos puntos de medición, pero que recojan ciclos completos de variación de las zonas más representativas que medir en numerosos lugares, pero con periodos no representativos. O sea, si es que nosotros tenemos un lugar grande de repente, pero hemos visto que, bueno, no hay ninguna evidencia o no hay ningún... no notamos de que en realidad
está adecuado en toda esta zona y la parte de acá de repente de la derecha sí es la que tiene problemas. De repente la derecha poner un par de puntos y una sola representativa para todo el otro grupo que quizá no hemos o no se ha evidenciado problemas todavía, ¿no? Entonces, una muestra representativa de esa zona, pero de la otra quizás sí un poco más. A veces me han medido en diferentes lugares y siempre es la misma medida, igual continúan midiéndolo, ¿no? A pesar de que es la misma medida en las tres zonas, porque es un lugar con las mismas características en esa zona, igual la siguen midiendo las 3 veces, ¿no? Entonces ahí como que ya podrías elegir solo el punto medio, más bien, el punto medio de ese lugar y ya no tomes las 3, pues, porque siempre te está dando lo mismo, ¿no? Entonces solamente toma el punto medio, una medida acá. Y de repente, donde sí ves que en tus primeras medidas sí 2 han sido precisas porque acá tienes una medición y acá tienes la otra. Entonces sí, pues ahí deja las 2, ¿no? Entonces ya ustedes mismos tienen que ir viendo la forma de obtener los datos más adecuados, ¿no? Más representativos. Y la norma UNE 171330 de AENOR 2009, AENOR es esta entidad que da las normas para todo lo que es calefacción, temperatura, humedad, todo esto, ¿no? Y bueno, y determina que el número mínimo de puntos a muestrar depende de la superficie total construida del edificio o del área parcial del objeto que es objeto de estudio. Y se debe calcular de acuerdo a una fórmula, ahí está la fórmula, P 0,15 por raíz de S, donde P es el número de puntos y S es la superficie. ¿Ya? Bien, ahora sí son... Ah, no, todavía es 25. Ya. La localización de los diferentes puntos de muestreo debe quedar descrita además gráficamente mediante planos de planta y secciones o perspectivas, indicando la escala, la orientación, accesos y usos de las estancias ajenas a la zona, anejas he puesto ajena, a las zonas de estudio y fotografías que ilustren los espacios, ¿ya? Eso, de repente no tenemos los planos, pero sí podemos hacer un croquis del lugar, y describir, pues, dónde están los puntos, ¿ya? No necesitamos, bueno, por ahí un alumno me dijo, pero es que no me dieron los planos. Ya, no te dieron los planos, pero sí podemos nosotros mismos hacer un croquis del espacio, podemos calcular, medir 1 metro y bueno, y luego, ya, 1 metro tengo hasta acá, entonces ¿cuántos metros tengo de ancho, de largo? Voy sacando mi área, ¿no? De alto, voy viendo y, y rápidamente se puede tener entonces esos datos. Luego, programar las tareas. Una vez definidos entonces los dispositivos de seguimiento, vamos a planificar las operaciones que se pueden llevar a cabo durante este periodo y contemplar entonces aspectos técnicos y organizativos también. Por ejemplo, el montaje y la puesta en marcha del equipo, de los equipos y de los medios accesorios también en caso de ser necesario. La extracción y almacenamiento de los datos, es recomendable hacerlos en 2 formatos diferentes, uno con la extensión del instrumento y otro en un formato compatible con el programa de cálculo. Bueno, eso cuando ya tenemos otro tipo de equipos de medición, ¿no? Mantenimiento de equipos estando al corriente de los recambios y las baterías, así como las necesidades de calibración periódica y comprobaciones puntuales mediante equipos de referencia. Muchas veces en los lugares
Donde trabajamos ya tienen equipos, pero no nos fiemos de esos equipos porque muchas veces los tienen de adorno y nunca han sido cambiadas las pilas, nunca han sido calibrados y siempre están midiendo igual, porque nunca les cambian la batería, las pilas. Entonces, no nos confiemos. Hubo un alumno que me decía, que me traía la misma medida siempre, ¿no? Y me decía, yo estoy haciendo con los equipos que están allí en el lugar, porque ahí tenemos equipos, me decía, ¿no? Están colocados están colocados en la pared están colocados, cada cierto tramo están colocados, entonces yo estoy registrando. Y le digo, pero ya has registrado una semana y, y tus medidas son las mismas, le digo. Tienen aire acondicionado, cosas así que pueda tenerlo tan estable y que esté además 24/7, ¿no? Para que siempre esté lo mismo, ¿no? No, me dijo. Entonces, si no tienen y ha sido una época de calor y según tú me dices, el ambiente es, es ahí nada fresco, o sea, con todos esos datos, ¿tú crees que entonces los datos que estás obteniendo ahí son los adecuados? No, me dijo. Ya. Ahora yo te digo, pregunta, ¿desde cuándo no le cambian la batería a esos aparatos? Y preguntó, efectivamente, me dice, profesora, desde que lo compraron, o sea, ya hace 4 años, ni siquiera le han cambiado la batería, me dice. Así que he comprado baterías, los he cambiado y ahora sí hay un cambio, ¿no? En la medición. Entonces, estamos a veces, no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Bueno, son 8:30. ¿Nos damos 10 minutitos para break, chicos? Ok, Está profesora. bien, profesora. Listo.
Bien, disculpen la demora, no sé, habría que extraña. Bien, sigamos entonces, chicos. Profesora, disculpe. Me Sí, dice la compañera Blanca si lo puede aceptar, porque parece que quizás desconectado y está ahí en espera. ya, sí la acepté hace un rato. No Hace, sé, hace poquito me dijo que se le fue el internet y se desconectó, perdí a ti intentando entrar. ya, porque como le digo, hace un ratito Ajá. que vi que sí, habían varios. Ahí está, ya, Ah, sí, ya entró. sí, ya Ya, está, sí. ya, Sí, muchas profesora. gracias. Gracias, Wilma. Gracias, profesora. Gracias, Wilma. Bien. Em, Bien, hablábamos de la programación de tareas, ¿no? Durante el seguimiento. Hay que tener en cuenta cómo va a ser la puesta en marcha de los equipos, que tienen que tener en cuenta si usa batería, si ya lo tienen de repente prestados de alguien o de la misma institución que estén funcionando adecuadamente, el tiempo que van a necesitar para ir, si es que monitorean dos espacios de un lugar a otro y todo eso, ¿no? Em, También sobre la extracción de los datos, dónde los van a, a colocar, el tipo de formato es importante, ya estábamos viendo unos cuantos formatos, ya sea que registren los datos en porcentajes, o sea, pongan ahí tal día, tal hora, 50% de humedad, tal, o lo registren como de la otra forma que les comentaba, con ya, ya colocados los parámetros a un lado y luego solamente un puntito y bueno, ya cualquiera de esas formas estará adecuada. El mantenimiento de los equipos, la supervisión del funcionamiento de los equipos, la toma de datos puntuales, em, que se cumplan las fichas de registros de los equipos, em, si es que son equipos, como les decía, que están prestados o que ya están ahí en los servicios, hay que ver de cuándo son esos equipos, si han sido calibrados o no, todo eso, ¿ya? Toma de datos de las condiciones de uso del espacio. Profesora, disculpe, una pregunta. Y dígame, He preguntado, me dice que para hacer una calibración de los equipos hay que contratar una empresa lo hace sí, para hay calibrar empresas que eso. sí. Nosotros mismos no lo podemos hacer para calibrarlo el equipo. No, las mismas empresas lo hacen. Hay empresas que se dedican a la venta de equipos de monitoreo ambiental y ellos Ujú. son los que hacen las calibraciones. Ah, ellos mismos lo calibran. Sí, Ah, ok, verdad. Sí, profesora, justo con respecto a lo que comenta el compañero Wilman, yo estuve hablando, el sábado estuve hablando con una persona pues que vendía ese tipo de equipos y para medición de laboratorio y me explicaba de que, por ejemplo, el equipo que, bueno, adelantándome un poco, el equipo que he adquirido, yo pregunté pues, ¿no? Si es que tenía la confianza de manejarlo, de tener estas medidas, ¿no? Estas mediciones. Lo que me explicó era de que el costo por calibrar, por entregar un certificado de calibración del equipo, ya hacía que el equipo en sí, de lo que digamos que costaba 50 soles, podría costar hasta 150, 200 soles, ¿no? Dependiendo del laboratorio, de que certifique, ¿no? Que está correctamente calibrado el equipo. Entonces, eso es lo que yo pude, la información que yo pude obtener el día que estuve haciendo las averiguaciones, ¿no? Sí, el costo se multiplica cuando uno pide con certificación. sí, sí, gracias, Daniel. Y tienen que tomarlo en cuenta entonces, como les digo, ahorita estamos usando un aparato porque, bueno, estamos haciendo este piloto, ¿no? Para que ustedes vean cuántas cosas involucra hacer un plan de monitoreo ambiental. Estamos haciendo solo un piloto porque tenemos poco tiempo, porque no tenemos presupuesto, porque todavía es recién como que una forma en que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas, ¿no?
pero que justamente datos como este, como el que ha ido averiguando Daniel, es los que necesitamos para darnos cuenta que cuando hagamos un plan de monitoreo real en un ambiente o que lo queramos presentar como un proyecto real, vamos a tener que tomar en cuenta las calibraciones. Entonces, el precio de nuestro aparato ya no será 50, como dice Daniel, sino ya será como 150, porque ya tendrá el plus de que hay una casa que se va a encargar de certificarte que está calibrado, ¿no es cierto? Entonces, esos datos hay que tomarlos en cuenta. Ahorita, como les digo, o sea, no vamos a gastar en eso, ¿no? Ahorita no, es un trabajo, pero de repente el que sí quiere hacerlo ya como un proyecto más adelante, bueno, tiene que tomar en cuenta todos estos detalles, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo acá ahorita, cosas que tenemos que tomar en cuenta para los futuros planes. Bien, Profesora, disculpe, entonces, para nuestro proyecto o piloto, entonces no va a ser necesario calibrarlo y el resultado que vote, o que mejor dicho, en el último diagnóstico, va a salir, no va a salir preciso entonces. Entonces va a ser probablemente, solamente estimaciones. No va a salir exacto, confiable. exacto, no va a salir Claro. fiable, exacto, ajá, pero sí van a saber ustedes ¿Cómo hacerlo, no? cómo hacerlo, exacto, y qué es lo Ah, que tienen que ok. tomar en cuenta, ¿no es cierto? Ya, profesora. Para un proyecto. Sí, Porque, sí, Ok. profesora, disculpe que sí, sigue sí, sí. interviniendo. Con respecto a la confiabilidad que uno quiere proyectar en su trabajo final, ya para en aspectos más serios, ¿no? Más profesionales, digamos. En ese caso sí se tiene que incluir dentro del proyecto la certificación del equipo, ¿verdad? Sí, en ese caso sí. Ajá, sí, efectivamente. Si nosotros queremos realmente hacer un proyecto de monitoreo ambiental, sí tenemos que primero comprar el aparato en una casa confiable y pedir un certificado de calibración y además dentro del proyecto contemplar el gasto de la calibración, ¿no? Cada cierto tiempo. Igual que si es que utiliza baterías o si utiliza, qué tipo de energía usa, digamos, contemplarlo también. Cada cuánto le vas a cambiar la batería. De repente la batería no es pues algo que solamente vayas a gastar 5 soles en 2 pilas, ¿no? En un par de pilas, no, sino es que de repente es una batería diferente y vas a tener que gastar 50 soles, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, eso no va a salir de tu bolsillo, ¿no es cierto? Sino que tienes que contemplarlo en el proyecto. Y para que te dé datos confiables, no vas a cambiarlo de repente cada 2 años la batería, sino será pues cada, no sé, mensual de repente para que siempre agarres con la energía buena de la batería y no que ya se esté gastando y de repente tengas problemas con la medición, ¿no? Entonces, esas cosas sí, todo eso ya tienen que estar pensado en un proyecto. Y que acá estamos viéndolo solamente como, como algo de que, algo didáctico, digamos, para que nos haga ver justamente todo eso, ¿ya? Y, y que bueno, no es de que vamos a tampoco a pretender de que, bueno, cualquier cosa ya, total, esto no es algo real. No, sí, sí es real, ¿ya? Sí es real, de todas maneras, aunque los datos no vayan a ser muchos, aunque los datos no sean tampoco tan confiables, aunque fallemos en muchas cosas, qué sé yo, pero sí es algo real de todas maneras y que nos va a dar mucha información que les va a hacer a ustedes entender la situación, poder entender también el tipo de aparatos, cómo funciona, cómo, que si lo puedo mejorar de repente, no tome en cuenta algo, o sea, tantas cosas, tantos datos importantes van a sacar de este plan piloto, ¿ya? Bien, ¿alguna otra participación?
Sí, profesora, a lo que yo también he visto a los modelos y del que usted nos recomendó, la gran mayoría lleva pila triple A. Entonces, ya que todavía yo no lo he comprado, pero más o menos he estado viendo los modelos, las características, entonces quería saber, ese qué tiempo tendrá, porque eso se va a quedar 24/7 prendido. Y póngase de que no lea la batería, el nivel de batería, y vayamos un lunes y esté apagado y no haya medido ni sábado ni domingo, o viernes en la tarde, cuando nos hemos ido. Entonces también podemos correr esos riesgos. Sí, sí, también se puede correr esos riesgos, sí. Sí, normalmente están Lo pongo en más o mis menos. observaciones. ¿Cómo? Lo pondré en mis observaciones, profesora. Sí, sí, de verdad. Pero normalmente pues duran un par de meses, duran las pilas. Un par de Ah, meses ya, para... no es de alto consumo entonces. No, no, un par de meses duran las pilas, sí. Lo que con los aparatos hasta ahora que he visto es por lo menos un par de meses dura. Así que, y las pilas, bueno, no es que sean tan caras, ¿no? Entonces sí se puede, se puede sostener, digamos, ese pequeño plan, ¿no? Sí. Otra consulta, profesora. En mi caso, yo tengo, ¿cómo se llama? Ya que lo voy a hacer en el semisótano, todos los anaqueles son corredizos y solamente tengo un solo espacio chiquitito donde están dos anaqueles que son empotrados, que son fijos. Y tengo una mesa de trabajo. Entonces, ¿dónde usted me lo recomendaría colocarlo? Es que ahí tienes que ver tú, donde justamente estábamos hablando de las corrientes, por ejemplo, de No hay aire. ventanas, no hay ventanas. Ya, ya, entonces no hay corrientes. Entonces, más bien, ¿dónde tú ves que hay estancamiento, por ejemplo? ¿Dónde es que piensas que no entra, no llega el... Porque la única entrada de aire entonces sería por la puerta, La puerta ¿no principal, es ajá. cierto? Claro, la puerta. Ujú. Entonces, la puerta, cuando se abre, logra dar una ventilación adecuada. ¿Se logra? No, 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 no. no No, creo. incluso es acceso restringido. Ya. Entonces, bueno, eso, hay varios, entonces habrían varios puntos que ver más bien para que tú te des cuenta de a dónde es que sí está llegando de repente una ventilación, a dónde no, porque de solo ese punto que es la puerta, ¿no? Entonces, habría quizá varias mediciones que hacer. De repente tú ve los primeros días, bueno, a mí me parece que pueden ser 4 puntos, aquí, aquí, acá. Y en los primeros días nada más te vas a dar cuenta si miden igual o miden diferente. Si miden diferente, déjalos ahí. Pero si miden igual, 2 o 3, de repente ya no solamente usas un punto, ¿no? Entonces tú misma vas viendo ahí. Ah, y entonces voy a tener que hacer en uno solo por día, por ejemplo, puedo ir monitoreando y cambiando de sitio también Hasta que para que encuentres pueda ir hasta encontrar el punto exacto. hasta encontrar un punto que no exacto, no digamos un punto exacto, sino Ya, un punto representativo de repente de algo que tú hayas visto. Bueno, porque este está más alejado de la puerta, puede ser que, o sea, según tu criterio, ¿no? Puede ser que, bueno, no esté entrando nada de aire y se esté estancando. Entonces, o de repente a este lado he visto que no tiene pared colindante. Entonces, si no tiene una pared colindante, esta pared al momento en la tarde se calienta tanto. Entonces también de repente quiero saber a cuánto llegamos en ese lugar, ¿no? O sea, ya lo que tú hayas visto es lo que depende de tu objetivo mucho. ¿Qué es lo que quieres obtener con estas mediciones? Quieres saber en realidad, o sea, porque tú te has dado cuenta que esta parte, como te decía, carece de pared al costado, entonces se calienta mucho. Entonces, quieres ver a cuánto de temperatura llega
en la tarde, en plena tarde, así, en el momento más caliente del día de repente. O de repente hay un baño al otro lado y tienes mucha humedad de repente, o tú piensas que tienes mucha humedad quizás a ese lado, y además, como solo es una puerta, no da la ventilación entonces adecuadamente y quizás esté estancando ahí la humedad. Entonces, esa es tu otra muestra representativa que quieres, ¿no? De dos zonas que has visto que te pueden traer problemas o que te están trayendo problemas en tu espacio, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con lo que ustedes identifiquen de su lugar, ¿ya? Ok, profesora, ya mucho más claro. Gracias. Listo, listo, gracias a ustedes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay algunos aparatos en que se puede, les decía, con los data logger, por ejemplo, que ustedes pueden ir viendo que poner alarmas también cuando pase de un parámetro, ¿no? Nosotros lo ponemos, por ejemplo, 65 y que ya vaya avisando la alarma. Entonces, cuando llega a 65 el porcentaje de humedad, pi, pi, empieza a sonar, ¿no? Pi, pi. Entonces ya decimos, ah, ya, ha llegado a 65, hay que empezar a bajarlo gradualmente, ¿no? O sea, para que se mantenga en un parámetro estable y ese aparato te vaya avisando, entonces tú ya hagas uso de un medio. Bueno, ya ese es luego, ¿no? Ahorita solamente queremos saber cómo está realmente. No queremos la intervención o controlar nada, solamente conocer en qué parámetros está. Profesora, Sí, dime, Daniel. quería hacer una consulta sobre, bueno, en realidad yo ya adquirí un equipo para poder hacer las mediciones y el día de hoy yo empecé a hacer las mediciones, ¿no? Después de ver un tutorial y, bueno, saber cómo manejar el aparato. ¿Ya? Lo que sí, yo lo que pude adquirir fue un equipo que hacía dos mediciones, como usted mencionaba en la teoría, que hacía un in y un out, ¿no? Que el out está más relacionado al sensor que se puede conectar y el in es el que del aparato, ¿no? Y en vista de eso, bueno, tenía una idea que me gustaría que usted también lo supiera para ver si mi planteamiento es el correcto, ¿no? Tenía pensado, bueno, como habíamos visto en las clases, sobre el microclima que se puede crear dentro de los contenedores, las cajas archiveras, quería hacer el uso de estos dos medidores, ¿no? Es decir, el de pared, el que mide el clima, ¿cómo se llama? El ambiente, la temperatura ambiental, Y dentro. tenerlo separado y el sensor dentro de una de las cajas archiveras, ¿no? Para referencia he utilizado pues un punto medio del área que quiero yo evaluar. Eh, eh, entonces yo estoy tomando dos medidas al mismo tiempo. Entonces estoy tomando la medida de la temperatura y de la humedad dentro de la caja archivera representativa y estoy tomando la humedad y la temperatura ambiental en el área, ¿no? En la parte ambiental. Entonces, a partir de ese razonamiento es el que voy a empezar a tomar mis medidas. No sé si estoy bien, profesora. Claro, claro que sí, está muy bien tu razonamiento. Estos aparatos justamente se usan en el ámbito de la cosmetología, de farmacia, de bioquímica, de todos esos, en que necesitan conocer el estado en cuanto a temperatura y humedad relativa de algo que está dentro de un lugar, ¿no? Ya sea que esté en un área refrigerante o con una temperatura que necesita estar monitorizada. Entonces, ese sensor lo ponen adentro y el aparato está afuera, ¿no? Entonces están midiendo, como tú dices, Daniel, adentro y afuera. O sea, y estos aparatos que vienen con ese sensor, ¿no? Entonces sí, es bastante adecuado hacerlo, Daniel, me parece bien. Me parece bien tu razonamiento, además, ¿no? Querer
conocer cómo así o cuánto así las cajas están dando resultado para bloquear los agentes externos, como la temperatura y humedad, o de repente no, es muy parecido. O sea, él quiere saber eso y me parece adecuado, ¿sí o no? Sí, justo, profesora. Bueno, yo recién estoy iniciando con las mediciones y la verdad es que aparentemente no debería haber cambio. Bueno, dentro de mi corto conocimiento, pero ahora el aparato me está señalando pues que sí hay definitivamente una variación mínima, pero la hay entre el microclima que se crea dentro de una caja y el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, me resulta interesante y quería saber, pues por eso si es que servía de algo. Claro que sí, está muy bien, está muy bien. Y justamente sí, sí debería ser, no solo poquito, sino es que debería sí haber un cambio. No de repente, pues, un tremendo cambio, sí, efectivamente, pero sí hay un cambio, o debería haberlo, si la caja realmente está hecha, digamos, adecuadamente, sí debería de frenar el impacto de afuera o si quieren algo, disminuir el impacto, ¿sí? No debería ser de que sean iguales, porque si no, ahí sí, en algo estaríamos fallando. O estaría fallando el aparato, o estaría fallando nuestra caja, ¿no? No debería ser igual. Por el momento lo único que puedo afirmar es que hay más o menos una variación de 1% en cada uno. 1 grado y 1% en... Bueno, ya es algo siquiera, ¿no es cierto? Sí, ya es algo siquiera. Ya. Ok, profesora, gracias. Gracias a ti. Sí, muy interesante, ¿no es cierto? Así ya está haciendo, entonces Daniel ya está haciendo su trabajo y ganando tiempo de datos, porque es importante, ya se nos va la temporada de calor, ¿ah? Ya empezó a hacer frío, mucho frío en la noche. Antes de repente no nos cubríamos tanto en la noche y ahora sí ya se siente el cambio en la noche. Y si nosotros ya lo estamos sintiendo, ¿cómo estarán nuestros archivos? ¿Ya? Y recordemos entonces que esto nosotros queremos ver la variación de las estaciones. Si nos demoramos todavía más, no vamos a lograr ver ese cambio en las estaciones, no vamos a lograr. Entonces ahorita estamos, pero ya a punto de que se nos vaya estas mediciones de esta estación. Bien, a ver, ¿qué más? Luego, también tenemos que analizar esos datos e interpretarlos, interpretar esos datos. ¿Qué es lo que me quieren decir estos datos? Porque no es solamente que me van a entregar, bueno, acá está mi tabla con todos los datos que he recolectado. Ya, sí, está bien, has recolectado tus datos, pero tienes que explicarme luego qué quiere decir esos datos. Ese es el trabajo que tienes que hacer, ¿no es cierto? No, yo no lo voy a hacer, sino ustedes van a interpretar esos datos. Van a ver, y solamente lo van a poder interpretar esos datos cuando no solamente los recolecten, sino los comparen. Por ejemplo, ahí Daniel nos estaba hablando de una comparación entre dos, el clima interno de la caja y el clima del ambiente, ¿no es cierto? Pero faltaría un tercero, ¿no es cierto? Faltaría el de fuera, también, el exterior. Entonces, ahí estaríamos comparando también si es que el edificio o la sala o el depósito, el recinto, también está haciendo de bloqueo del exterior. Ahí también, al interpretar los datos, también hay que tomar en consideración ese dato, ¿ya, Daniel? Y para todos, ¿no? O sea, para todos es así. Vamos a tener que hacer comparaciones, porque si no, ¿de qué me sirve saber
bueno, adentro estamos en 65%, ¿no? Estamos, bueno, tal día estaba en 65% y con una temperatura de 23%, de 23 grados. Ya, pero ¿eso qué quiere decir? Ese día, ¿cómo estaba afuera? O sea, porque si no me dices nada más que esos datos y no sé en qué distrito estás o en qué época del año estás, en qué, o sea, no, ¿con qué se compara entonces? ¿Con qué comparamos? ¿No? Ahí el dato está como que inconcluso, porque simplemente me vas a dar un dato, pero sin un contexto de a qué te refieres con esa temperatura y humedad. ¿Para cuándo? ¿Para qué época estás así? Entonces, ya con la comparación que hagas de, de los parámetros de humedad relativa y temperatura que salen ya hasta en el teléfono, ¿no? No sale hoy día la temperatura es tanto, la humedad es tanta en tal distrito en el que están. En sus celulares les sale del distrito de que están, ¿no es cierto? Entonces ahí ya, por ahí Sí. ya, allá. En este momento estaba hacia afuera. Entonces ya iré viendo si es que realmente mi edificio, sí, pues me está bloqueando los factores externos también. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Igual, si es que Profesora, no, sí, dímela. ahora que estaba mencionando eso, entonces también podría incluir dentro de mi esquema, de mi plan de trabajo, hacer la comparación con lo que menciona ¿cómo se llama? La temperatura externa del distrito, también podría incluirlo las variaciones que han habido, o sea, bueno, en el pronóstico, ¿no? Claro, de todas maneras, tiene que haber una guía del pronóstico del tiempo, ¿no? En qué época estamos, este, cuál es cuáles son los parámetros para ese día en ese distrito y todo eso, sí, de todas maneras, Ok. ¿ya? Lo otro que les iba a decir era que otra cosa que se tienen que fijar, acá creo que le he puesto, a ver, esto sí, que tienen que tomar en cuenta que, que a veces hay acciones que se realizan dentro de los depósitos o repositorios que se realizan dentro y que modifican los parámetros. Una, por ejemplo, es cuando vienen visitantes. Vienen muchos visitantes y como las personas, todas tenemos calor, y de repente, bueno, vino una tanta cantidad de personas, tenemos que anotarlo entonces. Ese día que vimos ese cambio y que no suele haber de repente, pero bueno, fue un día de visita de tal porque quería ver el archivo y bueno, y llegaron pues 7 personas. El área es pequeña. 7 personas más ustedes y más de repente si trabajan con alguien más, ya no son 7, ya son 9. De repente 9 personas para un espacio pequeño, sí va a haber una modificación en la temperatura, por ejemplo, ¿no? Y en la humedad también, en ambos parámetros. Entonces, el poder registrar eso en observaciones, por eso es que le digo, de cada día deberían dejar observación. Esa visita fue a la 1, por ejemplo. 1 p.m., 10 personas estuvieron de tal hora a tal hora, ¿no? O sea, estuvieron por 10 minutos a la 1. Después, cuando ustedes, en ese momento lo registran esas cosas y después cuando ustedes vayan a hacer sus mediciones, se van a dar cuenta que al otro día, a la misma hora, no fue igual. Entonces, ¿por qué no fue igual al otro día, a la misma hora? Porque ese día hubo muchas personas, justamente, y ahí se va a reflejar en esa variación.
porque al otro día no, fue estable, y el día siguiente también fue estable, y el día siguiente también fue estable, pero de repente, los viernes, entran quizá las señoras de limpieza. Y no solamente hacen una limpieza así, no, sino que baldean de repente. No sé, por decir algo, ¿no? Baldean de repente. Entonces, ¿qué hacen? Un aporte de humedad cuando baldean. Eso también tenemos que apuntar, o sea, el viernes a las 10 de la mañana, las señoras baldearon por, no sé, 20 minutos, se demoraron en esa actividad. Ya. Igual, de repente, tenemos ventanas y de repente no habíamos abierto las ventanas, o de repente sí las abrimos, más bien, las teníamos normalmente abiertas, y bueno, como queremos saber cómo va con las acciones que hacemos normal, entonces solamente queremos saber, bueno, anotamos, pero de repente un día las hemos cerrado las ventanas porque el día estaba muy frío, qué sé yo. Ese día igual, se cerraron las ventanas a tal hora, o se abrieron las ventanas a tal otra hora. O sea, cualquier cambio que ustedes hagan o detecten, se tienen que registrarlo. Y van a notar luego, cuando hagan su análisis de los datos, la coincidencia tan grande que hay entre las acciones que hacemos y el cambio de temperatura y humedad. Y se van a dar cuenta de, esta acción no debemos hacerla. O de repente, esta acción sí está funcionando, porque con la apertura, por ejemplo, la apertura de ventanas, ¿no? La apertura de ventanas a esa hora logró un descenso, no brusco, sino digamos que un descenso adecuado de la temperatura, y se cerró a tal hora. Entonces se logró bajar un punto de repente la humedad con ese cambio. Pero notaremos eso, notaremos y podremos mantener ciertas acciones y dejar de hacer otras. Si hemos visto que las 10 personas cuando entraron varió demasiado nuestro parámetro, por ahí hubo un pico en la temperatura, entonces, bueno, esa actividad no es adecuada. De repente podríamos, si es que hay alguna visita, no más de 5 personas por tal tiempo determinado. O sea, podremos ir poniendo nuestros propios parámetros. Ese es lo rico de hacer esto, que ustedes van a conocer su entorno y cómo manejarlo, que no va a ser igual a los de los demás, porque tiene sus propias características, sus propias medidas, sus propias acciones que realizan en su espacio, y ustedes se van a percatar de eso. Si está bien, se continúa. Si no está bien, se retira, se reacomoda, y van a salir de repente por ahí protocolos de actuación, por ahí van a salir con que ustedes van a restringir las visitas, o van a incluir la apertura de ventanas por tantos minutos a tal hora del día, y a tal hora cerrarla completamente, o ahí ya van a ver fácilmente qué es lo que tienen que hacer. Ya con eso, con ese estudio de cómo varían los parámetros, van ustedes a saber qué hacer, y ya no vamos a estar como que a ciegas siempre, ¿no? De por qué está así esto, con esta humedad, o se siente así, así, o sea, ya no va a haber eso que nos deja, que no nos deja controlar nuestro espacio, ¿no? Bien. Y bueno, les decía, hay errores sistemáticos que ha habido, que puede haber en los que he visto a través del tiempo, además, como la mala ubicación de repente algunos, porque quieren saber, algunos sí quieren saber justamente es que le está dando el sol
a este lado y bueno, hoy quiero saber a cuánto de temperatura le está dando, pues porque todos los días veo que se tiene abiertas las ventanas y bueno, y quiero saber. Sí, pero también recuerden que una incidencia fuerte en el aparato puede hacer que el sensor no trabaje tan bien, entonces eso también hay que tomar en cuenta, ¿ya? O las corrientes de aire, igual, cuando son muy fuertes. Entonces, hay que tomar en cuenta en no colocarlo tampoco directamente al sol, ni directamente a las fuentes de aire, ¿ya? La falta de calibración, bueno, también, ¿no? Los errores accidentales, carencia en el número de lectura. Los datos totales no coinciden con los esperados para el periodo definitivo. O sea, de repente, de un mes tenemos 4 mediciones. O sea, no serían datos representativos. No podríamos hacer un pronóstico. Esto nos ayuda en el pronóstico de las cosas. Entonces, si es que lo hacemos sistemáticamente, quiere decir todos los días a las mismas horas, ¿no es cierto? Eso es sistemáticamente. Y esto es algo que se hace sistemáticamente y ordenadamente para que te dé un pronóstico luego y ya tú sepas cómo va a ser el año siguiente incluso y el siguiente, porque ya lo vigilaste todo el año, ¿no? Pero si solamente haces una medición por semana, que serían 4 en el mes, o sea, de repente cuando ya has hecho todas las mediciones, 365 días, ya el siguiente año ya puedes tomar muestras representativas de cada mes, por ejemplo, ¿no? Porque ya tuviste un año que lo hiciste y ya el siguiente año ya solamente como que para corroborar si es que sigue igual mi ambiente, ¿no? Pero mientras no hayas hecho los 365 días, no los puedes tomar en cuenta como un plan de monitoreo ambiental, ¿ya? Las lecturas también pueden modificarse, como decíamos, por las baterías bajas, así es que hay que percatarse, como les digo, un par de meses dura y preferible cambiarlas, así todavía veamos que funcionan bien, no, estar seguros, ¿no? Luego, la gestión de estas carencias, si el intervalo es asumible y el ambiente no es muy estable, puede realizarse estableciendo tendencias y correlaciones. Bueno, eso, si es que ya tuviéramos, como les digo, ya un estudio previo, ¿no? Luego, mediciones anómalas son datos puntuales ajenos a cualquier tipo de tendencia. La evolución del factor estudiado se manifiestan de manera brusca y alteran considerablemente los valores de los parámetros estadísticos. Quizá pues hay alguna medición, algo pasó y que no estamos tomando bien la medición. O hubo, no sé, hubo algo que desencadenó que este aparato midiera mal, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Yo no creo, pero ahí pone, por ejemplo, la caída de una gota de agua, ¿no? De repente por allí no nos dimos cuenta, lo ubicamos cerca a los deshumedecedores, no, ¿cómo se llama el otro? El equipo de aire acondicionado y por ahí empezó a botar agua y bueno, entonces se averió y no estamos tomando adecuadamente, pero no nos dimos cuenta y qué sé yo, ¿no? O como les comentaba que están usando quizás aparatos de alguien y no se han percatado y ese alguien le dijo solamente sí, sí está funcionando y bueno, le creímos pues a ciega. No hay que creerla a ciega, de todas maneras le sacan la pila y le ponen nueva, listo, así lo haya comprado ayer de repente la persona, pero de repente no sabemos, ¿no? Bueno, hay que estar seguros nosotros. Y bueno, hasta ahí, sí. Justo le iba a decir, ya estamos con la hora. ¿Sí? Sí. ¿No hay 20? No. Ay, sí, tienes razón. Ay, me estoy pasando, chico. Yo pensé que hasta las 9:55 era. Ya. Gracias. Discúlpenme, me fui para otra vez.
Listo, chicos, nos vemos entonces el día jueves. Hasta el lunes, profesora. Semana Santa. Semana Santa, cierto, y no hay clases, ¿no? No, profesor. No, no hay, Ya, no hay bueno, pero clases, profesora. tienen para avanzar bastante. Profesora, disculpe que le interrumpa. El Sí, dígame. compañero Ayusani ha mandado su justificación porque tiene descanso médico. ¿Quién? Ayusani. Ayusani. Sí, por favor. Ha mandado justificación, sí, pero eso ya el área es el que De tiene que ahí mandar. lo regularizan, ¿verdad? Ajá, sí. Genial, profesora. Sí, Muchas gracias. Gracias. Bien, chicos, los dejo y que tengan un bonito fin de semana, muy reflexivo. Hay que reflexionar esta Semana Santa. Nos vemos. Gracias, Hasta profesora. luego, profesora. Semana también para usted. Cuídese. Gracias a ustedes también. Chao.